días para todos, muchachos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tocar un tema que muchos al parecer conocen, pero que es posible que si yo pregunte acá, eh, posiblemente me confirmen eh, lo básico. Vamos a hablar de los planos, ¿verdad? Vamos a hablar de los planos. Es un tema que me gusta mucho dialogar, sobre todo con la gente que maneja fotografía, porque están bastante ligados a la parte de la producción audiovisual. Cuando se contrata una persona para manejar la fotografía, ¿verdad? La fotografía de esa producción debe tener claro todos los conceptos que evocan la parte de planos, los ángulos de cámara, también la diferencia de plano, escena, secuencia, encuadre y toma. Me imagino que todos aquí manejan algo, pues, así ya estipulado, ¿verdad? Quiero hacer un recorderis, quiero recordar, a ver cómo nos ha ido en esa parte. Sé que muchos ya manejan la información, pero no está de más siempre recordar un poquito esa parte de los planos y la planimetría manejar en las producciones audiovisuales. Esto es más que todo, ojo, ya ustedes saben en la parte de la fotografía, el manejo como tal, pero en una producción audiovisual donde se necesita ser muy específico, porque lógicamente vas a estar tú como pues director de fotografía, siendo esa parte, ¿verdad?, del espectador que le gustaría ver dentro de ese proyecto audiovisual. Entonces, es importante eh, recalcar la parte permítame un momento, estoy acá. Recalcar la parte de los planos. Los planos. Bien. Ya más adelante vamos a ir mencionando los tipos de plano, pero ya en el lenguaje audiovisual como tal, desde un punto de vista temporal, ojo la pregunta, esta es una pregunta para ya todos los que están aquí. ¿Qué vendría siendo el plano en el punto de vista temporal? A ver, los que manejan la planimetría. Don Iván, ¿Puede repetir la pregunta? la pregunta es, ojo, escuchen bien, desde el punto de vista temporal, ¿qué viene siendo el plano? Ojo, temporal. Ya la otra pregunta es la espacial, desde un punto de vista espacial. Y ahí vamos a ir viendo. Pero ya que manejan los planos, este tipo de preguntas, pues lógicamente deben, me imagino yo que conocerla, si manejan los planos. Ojo, temporal y espacial. En la parte temporal, ¿qué vendría siendo el plano? ¿Cuánto tiempo estamos viendo tal cosa? Más o menos, sí, por ahí va. Por ahí va. ¿Quién me habló, don Iván? Iván, Ivancho. sí. Vamos bien. Por ahí va. Pero más que todo es más técnico. Es más de irnos hacia a lo que qué. O sea, cuando usted presiona el botón REC, ¿qué está haciendo? Está dando un punto. Grabando. Claro. Y está dando un punto de vista temporal. Ahí es donde Ahí va. el plano entra en un todo de lo que capta tu cámara. Por Claro. eso es desde un punto de vista temporal, desde el momento que inicia la grabación. Porque Uy, ¿verdad? Y decir, este plano me sirve a mí aquí, en este punto de vista que yo estoy viendo, pero si me corro un poco a la izquierda o si me corro un poco a la derecha, el plano cambia. Ahora, claro. ese es desde el punto de vista, pero que tú colocas
o inicias con el botón REC, automáticamente te estás dando cuenta que es allí donde empiezas a jugar un papel importante, la parte temporal del plano. Desde que inicia la grabación hasta que se detiene. Allí. Ese es el punto de vista temporal de un plano. Ahora, ¿cuál es ese punto de vista espacial? Si ya sabemos que el temporal es desde que La amplitud, o sea, qué tan grande es el plano es dentro por ahí, de... es por ahí, por ahí. Está Ya, bien, estoy encuadrando en el momento de Ya, eso. no. Ojo, ojo. La parte espacial es cuando se supone que la temporal es la que ya grabamos. La espacial es lo que ya el o sea, concepto. ¿cuán cerrado está cerrado? No, no, ¿Cuán no. cerrado No, está? no No. estoy hablando del plano como tal. Estoy Ok. hablando desde otro punto de vista, ¿verdad? Del plano. Ojo, ya decimos que el temporal es todo lo que capta la cámara desde que inicia la grabación hasta que se detiene, ¿verdad? Y el espacial viene siendo el contenido de esa imagen que vemos en cada uno de los que FPS, que son Frame por segundos. los fotogramas. Programas. Exactamente. Eso es el punto de vista espacial del plano. Nos referimos al contenido, es decir, a la imagen que vemos en cada uno de los fotogramas. Pregunto, vuelvo y pregunto, ya ustedes manejan los planos, ¿verdad? Este tipo de conceptos que se manejan desde la perspectiva de una cámara de video es totalmente diferente, ¿ok? El plano es totalmente diferente, pero sí llevan o van de la mano en similitud cuando los ejecutas, o sea, cuando ejecutas el tipo de plano, o sea, el gran plano general, el primerísimo, todos esos planos se conjugan al mismo tiempo, ya sea en fotografía o en video. La pregunta aquí es, muchachos, ¿el plano, la escena y la secuencia es un todo o cada uno cumple una función diferente? Como el plano, perdón, repite la pregunta El aquí. plano, la escena y la secuencia, ¿verdad? Son conceptos diferentes, ¿verdad? Sabemos que son conceptos diferentes, pero hacen un todo, ¿verdad? En el audiovisual. El plano y la escena es lo mismo. O sea, la escena está compuesta por diferentes planos Ajá, y la secuencia es un plano fijo, o sea, un plano continuo sí, La secuencia es un que conjunto de puede escenas. tener diferentes. ¿Cómo? eso. ¿Un La, conjunto de la qué? secuencia es un conjunto de escenas. Eso, Y la escena un conjunto de planos. eso. Ahí Que está la diferencia. puede, la secuencia, bueno, ya lo dijo él. Sí, sí. Pero sigue. Iba bien, iba O sea, bien. la secuencia es el conjunto de planos en secuencia Sí. que lleva también ¿Una qué? diferentes tipos de planos. No, pero sí, pero va por lleva una qué, una continuidad qué. Una continuidad en el tiempo y en el espacio, En la que, cuando yo estoy contando una historia, estoy qué, una, narrando, eso, una continuidad, sería una continuidad qué. narrativa de la historia. Eso, esa es la secuencia. Una continuidad narrativa, ¿verdad? Entonces, hay diferencia entre plano, escena y secuencia, ¿verdad? Y muchas veces tendemos a trabajar el mismo concepto y no es el mismo concepto. La escena, ya lo dijo Iván, es la unidad narrativa que consta de uno o varios planos. Ahí está. Con una continuidad espacial o temporal. ¿Por qué espacial y temporal? ¿Por qué espacial y temporal? Porque puede, temporal, porque, o sea, yo puedo hacer un plano de detalle que pueda durar 4 o 3 segundos. Sí, Y espacial porque dentro del plano general, por así decirlo, o sea, como uno lo ve, sí. este, lleva un determinado espacio dentro de ese gran plano
O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un plano general, pero en ese plano general yo lo puedo ampliar a un plano de detalle que sea, por ejemplo, un anillo. Sí, pero ya tú Entonces, me estás es- hablando ahí, ojo, de lo que es el reencuadre. Y ya más adelante vamos a ir a eso. no, 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 pero yo no estoy hablando de reencuadre, sino como que para que se lo imaginen, o sea, Ah, de un plano general, o sea, yo veo un plano general y yo digo, bueno, de esta persona, por ejemplo, voy a sacar una foto de el plano general de ella y como ella tiene un anillo, voy a sacar un plano de detalle de ella. detalle. Ok. Bien. Entonces, ajá, Pero tú me estás explicando la parte de la continuidad de planos. Pero cuando yo te pregunto en la escena, en la parte de una continuidad espacial o temporal, tiene que ver tiempo y espacio en esa escena. O sea, no claro, todas, no siempre en el mismo contexto de tu audiovisual vas a mostrar lo mismo, ¿verdad? Siempre va a no, haber un cambio, tanto de sí, espacio total. como de tiempo. A eso se refiere lo que es una escena. Entonces, tú tienes lógicamente un guión donde eh, vas a especificar dónde, Porque espacialmente, dónde se va a desarrollar esa escena. sí, Ah, sí, sí, temporal, en qué si tiempo, es día, noche o presente, tarde. pasado, futuro, exacto. Y espaciales, tarde, noche, interior, exterior, ¿ya? Eso hace Sí. parte del contexto de la unidad narrativa en la escena. La diferencia de la escena a la secuencia, lógicamente, que la escena es la que consta de uno o varios planos y la secuencia es una o varias escenas que se mantienen en la continuidad narrativa. O sea, la secuencia es el hilo conductor de esa historia. O sea, la secuencia es el espacio-tiempo en la misma escena. La escena, la secuencia es la continuidad de ese espacio y tiempo en la escena. Ajá, exacto. Así es. Ok, bien. Eso es importante que lo manejemos porque sabemos que, lógicamente, cuando trabajamos nuestros productos, ¿verdad? Eh, muchas veces no entendemos o no comprendemos un todo de nuestro audiovisual, de nuestro producto como tal. Entonces, entender, ¿verdad? Que la escena hace referencia a una continuidad espacial temporal, que la secuencia es esa continuidad de esa misma escena espacial temporal, pero la continuidad narrativa, lo que lleva la secuencia como tal de la historia, el hilo conductor de la historia. Por eso es que muchas veces ustedes ven alguna película que no entienden. Por ejemplo, yo les soy sincero, yo la película 12 monos de Bruce Willis no la he podido entender y me la he visto 10.000 veces, pero siento que a veces se pierde el hilo de la historia. Hay ciertos puntos que no entiendo todavía. Los 12 monos. Sí, 12 monos, 12 Sí, monos. esa película es bárbara, la verdad. Es para vérsela Miles 4, de veces. 5, 6, 7, 8, en serio, porque es que tú te la ves la primera vez y no entiendes un carajo y tú dices, ¿esta vaina qué es, loco? Entonces ya después la segunda, la tercera, la cuarta, vas entendiendo la historia y vas comprendiendo qué es lo que es. Eh, yo no entendía qué papel cumplía Brad Pitt ahí, o sea, qué hacía, qué, o sea, es una locura ahí, eso no se logra a comprender hasta cuando la ves por sexta, séptima vez. Entonces son muchas cosas. La actuación de Bruce Willis en esa Sí, película te deja más loco todavía. ¿Sí me eh, entiendes? Entonces, yo tengo entendido que esa película es como él tratando de salvarse cuando era pequeño o sí, algo algo así, algo así. que le Algo, quedaba como una secuela de algo que lo hacía loco. sí, exacto. Pero bueno, son muchas cosas. Y de hecho también él hace una película del futuro, cuando él regresa a matar a un niño y resulta que el niño creo que viene siendo él o algo así, no sé, Sí, sí, sí. no me Es acuerdo, enredado. no me acuerdo el nombre, pero también es una película que te deja loco. Ven acá, esto cómo es. Entonces juega contigo en las escenas de espacio y tiempo. Y en la secuencia rompe esos lineamientos y se va a un flashback o un flash, o se va a un flash forward hacia adelante y quedas tú loco. Entonces, eso eh, eh,
Eso es lo que debemos nosotros conocer en el contexto cuando vayamos a trabajar nuestros productos audiovisuales. Estas películas que yo les comento son de verdad creadas me imagino, no sé qué tendrían los directores de estas películas, porque en realidad te hacen volar la cabeza literal. Bien, ya tenemos claro que el plano es la unidad de lenguaje audiovisual, ¿verdad? Desde el punto de vista temporal, es desde que inicia la grabación hasta que se detiene. Y desde el punto de vista espacial, es desde que nos referimos, lógicamente, a la imagen que vemos en cada fotograma. O sea, esto es un contexto prácticamente mecánico que se hace, ¿verdad? Y que desde ciertos puntos de vista se le da la importancia como tal. Ya la escena sabemos que es unidad narrativa de espacio y tiempo, y la secuencia también es una unidad narrativa, pero que tiene que mantener esa continuidad narrativa como tal. Bien, el encuadre. Ya vamos ahí, que Jorge estaba hablándonos algo del encuadre. Jorge, el encuadre. ¿Para ti qué es el encuadre? Ya, ojo, no me hables en cuanto al plano. Háblame en cuanto que tienes una cámara de video y vas a hacer un encuadre. Ajá. O sea, para mí el encuadre es como, no, ya no hablando del plano de si es americano, si es Exacto. detalle o no, sino como ya la composición que yo quiero darle a ese plano. O sea, Y la posición de la ya cámara. ya lo encuadro como, por ejemplo, si utilizo la regla de tercios para el plano de detalle, entonces yo lo tengo que poner el anillo, ya les he hablado de un anillo, tengo que poner un anillo para que preste más atención, o en el centro, o de pronto si quiero que se vea más minimalista, que tenga más aire la fotografía. El encuadre vendría siendo como que, en pocas palabras, decir, apúntame a tal cosa. Como cuando me dice, apunta, encuádrame a Jorge. Y ahí yo vendría, Eso tiene en un pocas nombre. palabras, a decir, o sea, como que, Ah, no, ya lo encuadro en el plano tal. Eso Y ahí es dependiendo. es una ¿qué? O sea, cuando yo me coloco y le digo a la persona, no, encuádrame a aquella persona que está allá en tu mano derecha, aquella que tiene por intercom, a veces en fútbol pasa eso. Encuádrame, y en béisbol pasa mucho eso, cuando ponen la parte del beso de la pareja, el beso sorpresa. Encuádrame a la pareja esa que está allá, y con la cámara encuadran a la persona. Eso es una qué, exacto. Eso es, Básicamente vendría a ser lo que deseamos que salga en o sea, lo que deseamos que el lente capte. sí, enfocar a ese punto, enfocar a esa persona, enfocar ese detalle. sí, pero el encuadre es una qué, donde yo me ubico, ¿qué es? Una posición. Eso, Una porción. una posición precisa según la perspectiva y la posición concreta para seleccionar lo que necesitas en ese escenario. Tú tienes un escenario, pero el encuadre es la posición precisa. Ojo, esa es la palabra clave. Posición precisa en el escenario, ¿verdad? Esa es la parte que va a aparecer en la pantalla o el cuadro que tú escojas. Por eso les ponía el ejemplo de la cámara de los besos. En Estados Unidos la usan mucho, ¿verdad? Y quienes están al lado encuadran a dos personas, y los que están ahí, entonces se tienen que dar supuestamente un beso y eso. Bueno, pero es eso, posición precisa según la perspectiva, ¿verdad? Para seleccionar lo que necesitas que necesitas que aparezca en la pantalla o el cuadro como tal. Ese es el encuadre. Eso hace referencia al encuadre, que es totalmente diferente, ¿verdad? Ya tenemos la posición de la cámara, ya tenemos lo que es el plano desde el punto de vista temporal, el plano desde el punto de vista espacial, la escena, la secuencia. Ahora viene el encuadre, que acabamos de hablarlo, ahora viene la toma. Ojo, quiero que cambien el chip de fotografía, ¿ok? Esto necesitamos cambiar el chip de fotografía y meternos en el contexto de la cámara. ¿Qué es la toma? La toma.
Díganme. Ya sabemos que son varios. Es la captura, o sea, el hecho de grabar. Sí, pero la toma es algo puntual. Son segmentos grabados, son cortes que se hacen. Sí, algo por ahí va. Bien, otro que más o menos nos diga, ya dijeron que era un segmento, pero sí es parecido. A ver, alguien, la toma como tal. Que lo tengan ahí. Profesor, es lo que está grabado desde el momento en que le damos grabar a la cámara hasta que hacemos el corte. Exacto. Por ahí va bien. Es más o menos así. El contexto de lo que es la toma. A ver, ¿quién más? Vendría a ser como La también toma la es cantidad de intentos, la cantidad de intentos en las que se graba Una Y, escena, y esa video. cantidad de intentos queda como un qué, como un un archivo. pequeño qué. Acuérdate que, Bueno. por ejemplo, cuando tú dices, toma 1, escena 2, eso es un qué. Es un, eso es. no es, no Eso es es todo, es un qué. Un pequeño. fragmento de lo que se graba. Eso. La toma es un fragmento, solo un pedacito. Acuérdense, toma 1, escena 1. Toma 2, escena 1. Toma 3, es la misma escena, repetida, ese fragmento nada más que tengo yo en mi guión y que no me ha salido bien y me toca repetir. Entonces, toma 1, toma 2, toma 3, toma 4, toma 30, toma 455, escena 1. Joda, esos manes no han hecho, no, están haciéndolo mal. Sí, entonces, cuando tú ves una toma de un número mayor a 20, tú dices, carajo, aquí está pasando algo con los actores. O el director está buscando algo que no le han dado los actores y lo necesita. ¿Sí me entiendes? Por eso es que muchas veces tomas largas de 40, tomas 120, tomas, es porque lógicamente sucede algo con los actores. Entonces, la toma es ese fragmento de película, o sea, el de varios fotogramas que corre lógicamente internamente. Alguien dijo por ahí, profe, desde que yo presiono, lógicamente eso también hace el proceso de la toma, de la puesta en marcha del motor de la cámara hasta su detención. Cada una de las veces que se rueda el mismo plano, lo que les comenté. Cada una de las veces que se rueda ese mismo plano es una toma, es un fragmento. Entonces, la toma viene siendo totalmente opuesto al encuadre, a la escena, que no tiene nada que ver, la toma con la escena, la secuencia y evidentemente el plano, ¿verdad? Evidentemente el plano. Voy a compartirles, ya sabemos que, bueno, ya ustedes manejan la planimetría a, a, un, a una perfección. Sé que es posible que lo manejen a la perfección, pero ya manejamos los ejemplos de los planos, gran plano general, ¿verdad? ¿Quién me explica un poco lo que es el gran plano general? A ver, los escucho. Es un plano totalmente abierto que encuadra, o sea, grandes proporciones para hacer referencia más que todo a, ¿cómo le digo?, a contextualizar al espectador de en qué parte está situado El o en entorno. qué parte se está el actor o en qué parte se está desarrollando la historia. Por ejemplo, ahí en ese plano general se está haciendo un plano Sí, general de la ciudad con la carretera. sí. Se hace, Bueno, eso para mí es el plano general. sí, muy bien. Aquí yo tengo que el plano general muestra un gran escenario y que lógicamente el sujeto como tal queda como una figura que no se puede ver bien y que queda diluido en el entorno como tal. Lejano, perdido, pequeño, masificado. Aquí vemos un ejemplo claro de eso. Bien, plano general. ¿Quién me habla del general? A ver.
Profe, es un plano que permite ver el cuerpo completo de una persona y una pequeña parte del espacio en donde está. Bien, del decorado, del escenario natural o decorado, ¿verdad? Se denota la figura humana que aparece en su totalidad, ya sea de pies a cabeza, y lógicamente sirve para integrar personajes dentro del contexto de esa historia que se esté manejando. Aquí vemos un ejemplo de ese plano general, ¿verdad? Bien, otro contexto, otro concepto, plano americano. ¿Quién me da, eh, a ver, los que manejan? Según lo que yo vi en una clase, se originaron con las películas de vaqueros para mostrarle a las pistolas. Desde la parte superior de la cabeza hasta debajo de las rodillas, hasta Ok, allí. muy bien, plano Pues americano, eso sé yo, no sé. sí, así es. Eh, ese concepto de plano americano precisamente se creó para eso, para ver las pistolas en la cintura del... Pero acuérdate que ese plano va desde las rodillas, ¿verdad? Hasta las rodillas, de cabeza a rodilla del personaje para poder, lógicamente, denotar, como decías tú en ese momento, en ese entonces, cuando se creaban las películas del oeste, por ejemplo, en la película de Clint Eastwood, El bueno, el malo y el feo, por allí lo tengo ahorita, vamos a ver algo, eh, Buenísimo. cómo se veía el plano para las pistolas. Bien, ese plano americano, plano medio, pues bueno, ya todos manejamos plano medio, pero ¿quién tiene un concepto propio del plano medio? A ver, Más que todo lo hacen ¿cómo es que se llama? En los noticieros, sí. para los periodistas. Siempre se lo hacen más que todo a los periodistas, a los entrevistados y cosas así. Allá iba y quería preguntarle, Siempre se usan los documentales. sí, también, y quería preguntarle también a don Richard, ahora que terminábamos los planos, porque es que en televisión, para noticieros, se manejan unos planos específicos como tal, eh, y que muy poco se rompe el esquema de algunos planos que se pueden manejar en el audiovisual. Eh, por ejemplo, el primer plano en televisión muy poco se usa, muy poco, pero últimamente ya se ha roto ese esquema. Por ejemplo, cuando yo estaba en RCN para el año 90 y 2001, nosotros no podíamos hacer o no nos permitían hacer tantos planos, por ejemplo, cerrados, como primerísimos, ¿verdad? A menos que fuera algo, por decirlo así, una noticia donde, pongan ustedes, se viera en detalle algo, ¿verdad? Eh, una masacre. Nosotros estuvimos en la masacre esta, donde en una iglesia, no recuerdo si fue en Nueva Venecia, no, es que no recuerdo bien, mataron a muchos hombres. Nosotros llegamos allá, eso fue horrible, eso no se imaginan. Y para nosotros salvaguardar la, por decirlo así, entre comillas, identidad de las personas que estaban allí, solo se hicieron planos de detalles de los zapatos, de los pies, de algunos juguetes que estaban por allí manchados de sangre, algunas cosas que hacían alusión a que pues ahí había habido una masacre y O sea, que como planos sugestivos, así. sí, sí, y no quisimos tomar, ser tan amarillistas en esa parte porque nos parecía primero una falta de respeto con las personas que estaban allí en el piso. Muchachos, eso para mí marcó mi vida, fue una experiencia que eh, creo que no voy a volver a repetir, eh, pero, uy, eso en realidad, una cosa es contárselas y otra cosa es que ustedes estuvieran allá. El olor a sangre, eh, el olor se confundía con el olor del manglar, del manglar que pasaba por ahí, del río. Difícil, duro, duro. A mí me dio duro, yo no dormí como por 3, 4 noches y para mí fue, eh, fue una experiencia
laboral, profesional de mi vida, que lógicamente pues aprendí muchísimo pero volver a asistir a ese tipo de cosas, ya después yo trataba de no que vayan, que por allá mataron a un muchacho y yo iba, le armaba el camarógrafo y él se dedicaba a hacer las tomas, yo trataba de no ni siquiera presenciar. Había quedado marcado precisamente con esa masacre. Bien, tenemos otro plano, el primer plano, ¿verdad? Este es un plano que determina la escena. Es una relación íntima del personaje que se logra con este plano y lógicamente mantiene una respuesta anímica ante cualquier suceso, ¿verdad? Este tipo de plano es muy apetecido en el mundo del audiovisual como tal y pues transmite muchísima fuerza y muchísima expresión. El primerísimo. ¿Quién me habla del primerísimo? A ver, chicos. Primerísimo primer plano, totalmente cerrado para mostrar las expresiones faciales, más que todo, un drama, Exacto. una tragedia o algo que le Hay, hay algo con ese plano que a mí me gustaría añadir y es lo que dices tú, Reinaldo, el tema de para transmitir más, ¿no? Yo he estudiado actuación, yo estudié teatro con una corporación aquí de Barranquilla y a nosotros nos enseñaron que el formato de actuación de teatro, comparándolo obviamente con el cine, es totalmente diferente. Tú en el teatro tienes que esforzarte más para gesticular más. En el Claro. cine, en el cine es mucho más interno, solamente con los ojos. A veces es hasta suficiente con los ojos, porque como la cámara, por lo menos en estos planos, que la cámara está, o el lente hace que veamos esta cantidad de espacio, cualquier movimiento exagerado, cualquier movimiento o gesto exagerado se va a ver y el espectador va a notar que la actuación es mala, o sea, que la actuación es mediocre. Por eso mismo, ¿no? Porque en el como cine sobreactuada. podemos entrar más en las personas, en el personaje. Sí, de hecho, tú dices algo muy apropiado en este tipo de planos, y es que si el actor no está en el personaje como tal, es posible que daña la toma, se daña totalmente, se daña. Entonces, miren que no solamente es del actor, es un trabajo en equipo, actor y quien está en la cámara, porque este tipo de movimientos o esta escena como tal, no sé si se vieron esta escena, esta es una serie que se llama The Walking Dead. En esta escena como tal, era tan fuerte en la escena que este plano, tú lo veías en ese momento, era un plano de impotencia del personaje por lo que estaba aconteciendo. Habían matado a uno de sus compañeros con un bate en la cabeza, o sea, lo habían prácticamente, le habían machacado la cabeza, entre comillas, con un bate. Y él estaba impotente en ese momento, que no podía hacer nada. Y fue un momento clave en la serie. Y este plano transmitía muchísimo, cuando inclusive el actor, cuando lo entrevistaron, decía que sí, que él se sentía con una rabia y una impotencia allí mismo, y eso fue lo que proyectó en ese plano, como tal. Ojo, aquí es importante tener en cuenta que el personaje puede estar en un momento del clímax de él en la actuación, y hay que tener un control total sobre el enfoque de profundidad de la cámara. Ojo, ojo, porque como se te desenfoque aquí, se daña la escena. Dañas tú como camarógrafo la escena. Entonces, es importante mantener ese matrimonio entre el actor y la cámara. Entre el actor y la cámara. Bien, sí, mataron al pobre de Glenn. Bien, seguimos con ejemplo del plano visual. Este es un plano de detalle, ¿verdad?
y lógicamente se utiliza para detallar cualquier elemento. Esto por lo general, este tipo de planos no dura mucho dentro del contexto del audiovisual. Se usa por corto tiempo, pero nos ayuda a transmitir muchísimo, muchísimo, demasiado. Entonces, eso muchachos, el día de hoy era lo que les quería comentar sobre los planos, los planos. Vamos a ver algo. Profe, yo quería agregar algo. Dale, agrégalo, Jorge. Los gringos se han inventado, o según lo que yo he leído y en mi experiencia, los gringos se han inventado, por ejemplo, además del plano general, hay Sí. un plano que ellos le llaman Extremely Sí. Shot, Extremely Grand Shot, algo así, no recuerdo, pero es que es el típico plano, por ejemplo, si tú vas para un castillo, el plano del castillo, pero ya al fondo del castillo, o sea, que tú dices, para allá voy, ¿sí me entiendes? Como que es muy lejano. O sea, Y como hay cuando otro muestran así el camino del castillo y al fondo se ve, o sea, un plano exacto. general. No, Pero el no, castillo, el plano ajá, general es como más de ubicarte en el lugar. Y ajá. el plano, ex- el extremely es que está el lugar al fondo, Ese es el o sea, gran plano está el castillo general. al fondo, Claro, exacto, un el gran plano resumen. general. Y hay otro plano también pero que no se ellos llama gran plano general, se llama, por decirlo así, extreme. O sea, extreme es mucho Extendido. más del sí, es gran mucho más plano general, abierto. mucho más, exacto. Extreme es mucho Es más, extremely long shot, sí, creo que se llama. es mucho más exagerado el plano, mucho más Sí, abierto. Y súper rebuscado. y hay otro también que es un plano conjunto, que es como un plano, ponle tú, De varias personas. de varias personas, Lo sí. he visto, sí. Entonces le dicen long shot. Entonces el long shot, entonces ponen, si son 4 personas, son las 4 personas de pie. Y lo mismo sucede con los medios planos. Long Sí, shot, entonces si hay 3 personas, hay long shot de 3 y 3, son 3 personas ahí. O sea, le agregan como el número de personas según la acción que se está haciendo. O sea, uno lo dice, yo lo digo porque, ajá, o sea, uno puede ver Latinoamérica, Estados Unidos es muy diferente. Ahora, la otra también, yo no sé si yo les conté una vez, yo trabajé con Win y ellos son prácticamente y netamente deporte, ¿no? sí. Este, yo tuve una pelea Hombre, con el director. y ahí, Yo les conté, no sé si yo les conté. Le decían a los planos generales, plano beauty. ¿Qué era el plano plano beauty? beauty. Beauty, sí, Qué sí. mal inglés. El plano beauty es el plano de la cancha, así al comienzo, cuando entran, por ejemplo, que se está mostrando la cancha y está la gente. Está la cancha vacía, un plano general grande. Entonces yo salía a pelear con el man porque yo le decía, ¿cuál es el plano beauty? Este es el plano beauty, me regañaba. ¿Cómo, por qué no vas a saber tú qué es un plano beauty? Pero es que aquí le decimos plano general. No, 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 porque te enredas la boca diciendo plano beauty. O sea, eso es como yo no soy gringo. Exacto. Por ahí también yo he visto y que el tal plano holandés. No, pero el plano holandés sí es como así, como a medio lado. Yo creo que el profesor lo Ajá, va a explicar Ya, ahora. aquí ahora lo vamos a ver en los ángulos de cámara, ese tipo de plano, plano holandés. o sea que ese es más ángulo que plano. Ya vamos para allá porque hay unos planos que a pesar de que son identificados como, por decirlo así, plano general, plano... general, medio. Es que hay algunos planos, digamos, básicos, y hay algunos planos Y que se acomodan con los ángulos de las lo que cámaras. hacen es que angulan la cámara Exacto, a sí, cierto sí. punto y cambian, por decir, la perspectiva de la visual de ese Sí. plano. Es Pero como, es el mismo plano como tal. lo usan la mayoría de veces como para dar inestabilidad, o sea, como que esta persona está mal, entonces te ponen así el plano a 45 grados hacia la izquierda o si me entiendes, algo así como medio Sí, sí. torcido. Yo me acuerdo que yo me vi una serie, una película que abusaban de ese plano, pero era una vaina terrible,
horrible, 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 porque cada plano era como que torcido, torcido, y tú veías todos los planos torcidos hacia un lado, hacia la Que se izquierda, hacia la llegaba. derecha, y era como que muy abusado. O sea, entonces yo como que ellos están contando algo, pero no sé, porque, y también las personas, o sea, los actores eran como también muy lineales, muy planos también, y entonces o sea, yo sentía que nadie estaba mal ni nada, sino que era que estaban peleando y ya. Sí, a ver, Pero bueno, eso es para dar una sensación totalmente diferente al espectador y sí, lógicamente existen esos ángulos en películas, hay variaciones, ¿verdad? Ángulos de 45, ángulos de 111, ángulos de 130, ángulos, pero es el mismo plano, lo único que varía es que la tornan angulación. la angulación de la cámara, la viran un poquitico, la suben, la bajan, la ponen en lateral, la ponen, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hacen. Bien, vamos a hablar de los ángulos de la cámara como tal, que estos nos indican cómo quiere el director y o fotógrafo que el espectador perciba los personajes. No es lo mismo ver a alguien desde arriba que desde abajo, de perfil o de frente. Eso es básicamente lo que estamos hablando ahora mismo de la angulación. Bien, ¿qué son los ángulos de cámara? ¿Alguien puede leerme, por favor, el ángulo que es? Ahí vemos un ángulo de C pequeño, de Ciudad de Dios. Fernando Meireles. ¿Qué son? Profe, los ángulos de cámara vendrían siendo más o menos desde el punto de vista donde se está grabando la cámara hacia el sujeto o hacia lo que se quiere mostrar, por ejemplo, el picado, contrapicado, cenital, medio inclusive. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo creo que los ángulos o sea, bueno, cuando me hablan de picado y contrapicado, también siento que son como posiciones de la cámara más que todo. Sí. Aquí es más que todo la posición o el posicionamiento de la cámara para hacer esa toma que tú quieres buscar, ¿verdad? O sea, se habla, perdón, se habla de angulación porque se supone que la cámara siempre está a 90 grados o 0 grados fija a la altura de los ojos. Entonces se habla de angulación cuando se rompe con ese rompe el esquema. esquema. El esquema se rompe totalmente. Es correcto. Entonces, lógicamente, que aquí, dentro del proceso de angulación de la cámara, tú como director lo que haces es que buscas esa toma diferente, ¿verdad? Dentro de tu proceso de guión ya realizado, ya estructurado, ya patentado como tal, de qué es lo que va y qué es lo que no va. Pero sí, es esa posición específica de la cámara como tal que me da a mí que me va a dar a mí ese plus, ¿verdad? Cuando pues lógicamente vaya a entregar el producto final. Entonces, eh, este es uno de los ángulos de cámara. Hay diferentes tipos de ángulos, lógicamente, para fotografía, cuales transmiten una sensación que quieres que el espectador se sienta. Miren, hay una película que se llama Inception con Leonardo DiCaprio. Allí, Una eh, locura. allí juegan mucho con los ángulos. Prácticamente están todo el tiempo girando la cámara, volteando el personaje. Hicieron una cápsula, yo me vi un detrás de cámara de cómo hacían la parte de los sueños. Hicieron una La cápsula. parte más brutal es donde están en el pasillo, como en las habitaciones del hotel. Como, ajá, que hicieron esa parte del pasillo como rotativa, o sea, era como una cápsula que rotaba, o sea, algo que rotaba, ajá, daba vueltas. Eso lo hicieron precisamente lo hicieron así, y la cámara también iba con la rotación del personaje. Era una locura. Entonces, ese tipo de trabajos que se realizan en el cine, ¿verdad? Por eso es que las películas son tan costosas, porque si tú necesitas mandar a hacer una cápsula que gire a 360 grados, ¿verdad? Que gire en las diferentes
posiciones que se puedan girar para buscar una toma, ¿verdad? Y ese efecto que tú quieres crear a través de la toma. Eso es lo que hace la palabra clásica que se dice como tal, la magia del cine. Eso. Y esto, los ángulos de cámara hacen parte de ese proceso. Aquí vemos, lógicamente, este ángulo, que es un ángulo normal, que pues, lógicamente, no, para algunos, Jojo Rabbit. generar algo o no puede generar nada como tal. Este es un ángulo normal. Ángulo en contrapicado. Miren, esta es una toma que hace la cámara desde el ángulo inferior de 30 a 80 grados por debajo de la vista del personaje. Es para darle grandeza, como yo soy el más. Angulado hacia arriba. Ojo, angulado hacia arriba. Miren que no está en el centro del personaje, sino que está un poquito menos del centro, está en una angulación, ¿verdad? A 3/4 por ahí. Por ahí más o menos, un 3/4, exacto. Y miren cómo está la posición del cuerpo, la mirada del personaje. Sí, te mira como de reojo, así como y el por plano, encima. Y eso, por encima, porque es un superhéroe. Lógicamente, él es el que tiene los poderes y Claro. más. Y este plano es el que te ayuda. Esto fue en la serie The Voice, ¿verdad? Y lógicamente, el tipo, bueno, teniendo los superpoderes, siempre se creía más que todo el mundo, inclusive más que los mismos superhéroes, hasta que, bueno, le ponen, creo que una superhéroe llega por ahí, le pone el pie y se queda como medio quieto el man. Pero sí, el man es hasta el momento el que manda ahí, ¿ya? Entonces, este tipo de planos ayuda al personaje a engrandecerlo, ¿verdad? A ponerlo, pues, encima de o sobre de. Bien. Dice, pues, ¿qué transmite este ángulo? Dice que hace que el personaje se vea poderoso, peligroso, o dando una sensación de superioridad, lo que decía el compañero Jorge, que se ve como mirando, la mirada la tiene como sobre el hombro de la gente. Bien, ángulo en picado. Aquí está. La posición de la cámara va de 30 a 150 grados por encima. Al contrario del ángulo contrapicado, aquí es a la inversa. O sea, la persona está en el piso y la cámara está arriba del personaje. Miren cómo está aquí en el personaje de Harry Potter. ¿Qué transmite este ángulo? Básicamente, los personajes. Pequeñez, como la pequeñez Vulnerabilidad, debilidad, minimiza el personaje, les resta importancia. Aquí es posible que yo no me vi Harry, le soy sincero, no me he visto la saga de Harry todavía. Pero dentro de lo que medio he visto, sé que él libró muchísimas batallas desde que era pequeño y siempre pues iba como escalando escalándose él mismo, ¿verdad? Buscando ese poder que él quería como mago. Aquí da esa sensación, ¿verdad? De que era vulnerable, que estaba vulnerable, que estaba débil, de que todavía no había aprendido dentro del proceso y le faltaba todavía más. Entonces, lógicamente, estos ángulos pueden, el picado y contrapicado se pueden combinar y según la angulación te puede dar esa sensación en ese personaje. ¿Ok? Bien, ángulo picado. Vamos con ángulo cenital, vista de pájaro o vista de Dios. Esta película, sí, de Redemption. Súper buena. Buenísima. Miren, esta toma me gustó muchísimo, ¿verdad? Este es realizado también encima de la persona, del sujeto como tal, ¿verdad? Ángulo de 90, ya prácticamente arriba. Sí. Arriba, totalmente arriba. Que se le ve el cuero cabelludo, hasta el remolino se le ve al personaje. Exactamente, como si fuese de Google Earth, por decirlo así, la cámara de Google Earth. Entonces, este transmite
es un ángulo cenital, porque prácticamente es como la luz cenital que viene de arriba directamente en chorro y cae. Sirve para mostrar movimiento complejo, situar una escena o simular una conexión con lo divino, con lo de arriba, ¿vale? Este es lo que transmite este tipo de ángulo. Bien, vamos con el holandés. Alguien por allí comentaba sobre el holandés. Dice que la cámara se gira lateralmente a 45 grados, ¿verdad? Haciendo una diagonal a la línea del horizonte y produciendo un punto de vista que rompe y desequilibra la visión. Miren, aquí está. ¿Se vieron quién quiere ser millonario de Danny Boyle? Bueno, ahí Sí. está. Ahí está. Estos son los ángulos holandeses que él manejó en estas dos escenas. ¿Y qué transmite? Bueno, dice, te saca de balance, genera preocupación, aumenta la tensión y se puede relacionar con la manía. Esos que tienen esa manía del pie moviéndolo, o la manía de la mano, del brazo, de los dedos, allí. Eso es, para eso sirve, para que te comas las uñas, para que empieces a mover el pie, ¿verdad? Como con desespero. Pues quienes se vieron la película sabían que, que todos querían que el pelado ganara los millones, ¿verdad? Y ahí estabas tú esperando y mirando y pendiente. Pero es eso, a través de los ángulos que manejaron en esta película, eso dio resultado. La técnica del ángulo holandés se volvió popular durante el expresionismo alemán para reforzar los tonos oscuros y pesadillas que caracterizaban esta corriente cinematográfica. También se utilizó mucho en el cine negro para acentuar ansiedad, paranoia que influenciaban la era de la posguerra. Bien, esto es ángulo holandés. Por ahí el compañero estaba preguntándonos más o menos qué era. Ángulo escorzo, over the shoulder. Bien, aquí vemos al protagonista de la conversación enfocado. Esto pareciera que fuera un plano, me recuerdan este contraplano, si no estoy mal. Es un contraplano, donde la cámara se sitúa no sobre la espalda por completo, sino a 45 grados detrás del sujeto. Miren el rostro de la persona. O sea, la cámara está a la altura de los ojos de la protagonista. De la persona que está viendo la cámara. Más no el que está detrás, porque inclusive hasta se le corta la cabeza. O sea, Sí. aquí no es primordial que la persona que está de espalda sea el protagonista en la toma, solo la que está de frente. Miren que la cámara está posicionada, ¿verdad? En un punto donde se le ve perfectamente el rostro a la señora. Entonces, ¿qué transmite este plano? Se utiliza para conversaciones, muestra la diferencia de poder entre un personaje y otro, aquí. Entonces, esto es básicamente el ángulo escorzo. Ese tipo de ángulos es full delicado de utilizar porque yo he leído que sobre ese ángulo, por ejemplo, se cruza una línea sobre el eje de las personas. Entonces, tú tienes que colocar la otra cámara, por ejemplo, la cámara que es de la visual del hombre, o sea, la cara del hombre, la tienes que colocar sobre el mismo eje. No la puedes colocar del lado izquierdo, por ejemplo, de este momento sería como del lado derecho de la abuela, sino que tienes que colocarlo del lado izquierdo también, como para dar esa misma. ¿Cómo es que se llama? Que no se rompa ¿cómo es que se llama? Usted lo dijo ahorita. El eje, para que no se rompa el eje, sí. O sea, es plano contra plano. O sea, a ese le seguiría como que la mirada, la cara del hombre. La cara de él o el rostro de él. El rostro de él, sí. Y ella de espalda. Pero, exacto, pero no se puede. En esa misma ubicación, dices tú, o sea, sería detrás de la cabeza de ella, estaría la detrás cámara. detrás de la cabeza de ella, sobre el hombro izquierdo. Ajá. ¿Sí me entiendes? Porque si lo pones sobre el hombro derecho,
ya se rompe el eje, o sea, el eje Rompe es el una eje y línea. sale la cámara allá. Exacto, sale la Claro. cámara y ya tú sientes como que miércoles. Y hay Sí. personas, ya hay directores que rompen con eso para dar una sensación de que va a suceder algo. Sí, hay muchos, por cierto, en The Shine se rompe el eje muchas veces, pero Sí, es a propósito, claro. para dar la Eh, sensación de que esa persona está loca, o sea, la persona o el protagonista está mal de la cabeza. Y eso hace alusión a que, lógicamente, él no va a colocar normalmente como iría la cámara. Entonces, él aprovecha y rompe los ejes para que precisamente la gente diga, oye, pero eso se ve extraño. Sí, se ah, ve extraño porque el tipo está loco. Y en ese momento estás dentro de la cabeza de él, ¿ok? Ya ahí no estás viendo normalmente como debería ser, sino que estás dentro de la cabeza del personaje principal. Total. Hay una escena en el Joker, perdón, en el Joker no, en el Caballero de la Noche, que Batman está en la cárcel con el Joker y se rompe pero porque da un ángulo así, pasa por la espalda de Batman, Sí. se ve el Joker y pasa por la parte de atrás de Batman así, ¡pas! Y ves el Joker, o sea, eso lo hacen como varias veces Sí, sí, dando esa sensación de que el man no va a aportar en nada y está loco también. sí, exactamente. Es una perspectiva del personaje como tal. Ahora, la perspectiva era de Joker o de Batman. O sea, el que se veía en cuadro, por ejemplo, la cara era del Joker. Era, sí, la perspectiva de Batman. Era la perspectiva, o sea, Batman estaba de Sí, espalda. exacto, Batman estaba de espalda. Fue el momento, Esa era parte del interrogatorio, Jorge. Sí, era parte de un interrogatorio que el Joker cuando Es estaba. que lo muestran él así porque pone Batman está cegado. Y Batman sí, botó el chupo, está correcto. rebotadísimo. Sí, exactamente. Entonces, También, eso pero él hace alusión a que Batman estaba rompiendo todos los esquemas, porque cuando él coloca la silla, ¿verdad? En la puerta, él dice, bueno, yo aquí no me voy a contener, yo aquí voy a sacar todo que este man me diga dónde están esta gente, ¿ya? Exacto. Y ahí la cámara hace ese movimiento, precisamente para evocar de que este man viene con todo y no come de nada, que es cuando empieza a pegarle al Joker, Esa parte es que de buenísima. hecho esa escena tiene algo muy peculiar y muy particular, y es que Heath Ledger le dice a Christian Bale, porque creo que habían repetido varias veces esa escena, y entonces Christian empieza a pegarse, perdón, el Joker que era ¿cómo que se llama? Heath Ledger. Heath Ledger, Ledger. empieza a golpearse el mismo, a meterse en el papel y le dice a Christian, necesito que me pegues y me golpees de verdad. Eso fue verdad, eso Fuerte. es real. Sí, sí, eso. Miren que cuando él tiene la mano puesta allí en la mesa, cuando va a arrancar el interrogatorio, Le pega un pega puño de verdad. en la mano. ¡Pum! Sí, Sí. sí. Y él se ríe y ahí comienza. Y él le dijo, pégame, o sea, pégame trompada de verdad. Y miren que eso pasó y la escena quedó, miren que quedó bien. Fue una de las escenas que Sí, esa escena es lo mejor. marcó, porque precisamente se metieron en ese papel, ¿verdad? De que en verdad iban a llegar a los golpes reales para que la escena rompiera los esquemas. Y eso sucedió, eso pasó. Y también, y dentro de esa escena también hay planos picados y contrapicados, o sea, mostrando al Cuando ya lo Joker tiran en el suelo. tirado, Ajá, hay uno lo picado. coge por el cuello. Hay Ahí, muchos planos en esa escena, de verdad, que son complejos. sí, hay un plano parecido a este que está aquí, ¿verdad? Donde Batman le está diciendo a Joker, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y él le está diciendo, no tienes nada contra mí, no tienes nada para hacerme. O sea, Nada para hacerme daño, ¿eh? Nada no tienes que, nada para hacerme daño, me dice él. Así como está la señora, él lo tiene.
Exacto. Y él se ríe, y él se ríe, y entonces ya ahí le dice TikTok, TikTok, y manda a Batman para un sitio y el otro para otro sitio, que es lo que pasa después, cuando ya él Pobre escapa Batman. también de la cárcel, y bueno, en fin. Pero esa Es escena magistral. sí, es única, porque de verdad se dieron cosas que no estaban en el libreto y que ellos dos allí internamente, sin consultarlo con el director, lo hicieron. Ojo, esto no lo hicieron, esto lo hicieron ellos. Por eso es que cuando tú ves la mano, cuando él golpea la mano duro, ¡pum! Duro, se Duro, y escucha, es que se escucha, se ahí ve se ve que le golpeó la mano. Y de ahí en adelante empieza a golpearlo, boom, 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 y él se ríe y se mete en el papel, ¿sí me entiendes? Y eso es, pues, eso es lo bueno, pues, la magia del cine nuevamente. Para eso, lógicamente, se trabaja y, y, y los actores, pues, son bien pagos porque en realidad tratar de llegar hasta ese punto para dar todo en una escena, eso es de admirar muchísimo. Bien, el Nadir, bueno, ya varios conocen el Nadir, ¿verdad? El Nadir, anteriormente, hace como unos 4 o 5 años, casi nadie hablaba del Nadir, diría yo como unos 6 años más o menos, pero siempre han estado allí, siempre han estado allí. Miren, cámara, ya vimos el, 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 el que es de 90 sobre la cabeza de la persona, este es de 90 inferior, o sea, sobre los pies de la persona, desde abajo. ¿Verdad? Con relación al personaje, aquí Tarantino hace unas tomas magistrales. Miren, ahí está la señora Uma Thurman, que hace un excelente papel. Me encanta Uma haciendo esos papeles y que transmite bien. Al igual que el ángulo contrapicado, engrandece el personaje, pero de manera dramática. Miren, aquí tienen dos fotos, una, ¿verdad? Donde está aquí y otra donde llega hasta la espada de Hattori Hanzo, la que le hizo Hattori, la última de las espadas que creó Hattori Hanzo. Entonces, ahí está, muchachos. Este ángulo de cámara es interesante trabajarlo. Ojalá algunos tengan la oportunidad de saberlo trabajar, porque transmite también muchísimo. Y es interesante pues, que ustedes trabajen este tipo de planos. Bien, aquí hablábamos ahorita, plano de niveles, de un plano nivel de cadera, ¿verdad? Donde miren, se muestran las pistolas, ahorita hablábamos del 3/4. Dice que el uso era más común o frecuente en los western, planos americanos, ¿verdad? Donde funcionaba para, lógicamente, darle tensión y emoción a las secuencias de batallas de pistolas. Miren, hay una película muy buena con Russell Crowe de vaqueros en un pueblo. Él creo que es un padre y hay un tipo que es dueño de prácticamente el pueblo y el tipo es un sádico de esto, de batallas. Hace como especie de unas batallas. Ahí trabaja DiCaprio, estaba jovencito Leonardo DiCaprio, y no recuerdo el nombre del otro protagonista que hacía de. Ah, ahí está también, está, creo que Charlize Theron, si no estoy mal, trabaja allí. Es muy buena esa película. Y, y, Russell Crowe hace de un padre, de una iglesia en el pueblo que tenía un pasado oscuro, era, por decirlo así, uno de los mejores gatilleros en ese momento y se convirtió a cura. Y el que le gustan los retos de participar en estas batallas del oeste, arma por decirlo así, como especie de una competencia interna en el pueblo. Creo que esa película se llama, creo que se llama que Quick and Dead, algo así como dispara y muere o... Sí,
Es que las traducciones, No, esa es la más rápida del oeste, creo que se llama. La bala más rápida del oeste. Es más, Inmortal. es la rápida y mortal. Sí, Yo estaba buscando. se llama la película. Pero en inglés creo que se llama que Quick and Dead. The Algo Quick así. and the Dead. Sí. Algo así, sí. Rápida y mortal, sí. Y es muy buena la película, buenísima, tiene una muy buena trama, es del oeste. Ahí trabaja Leonardo DiCaprio. O sea, el elenco es buenísimo. La película ya es viejita, pero es muy buena la película. Ahí ustedes van a ver este tipo de ángulos cuando muestran las pistolas, ¿verdad? Y comienza la tensión. Él siempre, el tipo coge al cura y siempre le da una sola bala. Y cada vez que participa, él le da una sola bala. Y bueno, el cura va ganando todas las batallas. La protagonista también va ganando las batallas. Es más, Leonardo DiCaprio es hijo de quien organiza el concurso y participa. El señor participa también y gana. Y ahí se van encontrando pero aquí hace mucho uso de este tipo de angulación de planos. Bien, ángulo nivel a rodilla. Aquí está, ángulo nivel a rodilla. ¿Cuál es ese ángulo nivel a rodilla? Lógicamente, obvio, la cámara a nivel de la rodilla del personaje es con un ángulo bajo. Y aquí vemos el ejemplo de las hermanas Wachowski, o en ese tiempo eran los hermanos, ¿verdad? Haciendo la toma de Neo, ¿verdad? Lógicamente para darle esa sensación de que la cámara a ras de nivel está tomando por completo. Igual esta escena se hizo totalmente diferente, pero en el momento en que él se agacha, ahí queda el plano, ¿verdad? A ras de nivel o a nivel de rodillas, dice que resulta útil para las piernas del sujeto cuando corre y muestra detalles que no se verían en planos más amplios y angulaciones más elevadas. Bien, seguimos. Nivel de piso. Bien. Este nivel de piso, dígame. Iba a decir la frase de Johnny, de Jan Nicholson. Where is Johnny? Sí. Bien, este ángulo a nivel de piso dice que no hay que confundirlo con el nadir, ya que en los tiros a nivel de piso encuadras personajes y objetos en ese mismo nivel. O sea, vas a ras de piso, vas encuadrando el personaje o el objeto a nivel. O sea, que salga por completo el personaje o se vea el personaje. Dice que puede seguir el movimiento de los pies de un personaje. Dice aspectos que están a nivel del suelo como el resplandor. Está The Shine, cuando Kubrick en el 80 mandó a hacer el dolly. Kubrick en el 80 mandó a hacer el dolly, el carrito ese, ¿verdad? Que sigue el movimiento con la cámara. Ese fue prácticamente, entre comillas, él quien inventó, por decirlo así, de una manera, pues sin saberlo, un dolly como tal, de seguimiento, no sobre riel, porque era totalmente diferente. Este es un carrito que seguía el movimiento porque no se podía, recuerden que no se podía utilizar riel por el tipo de toma que se iba a realizar. Entonces era un carrito que lógicamente como especie de, que ustedes ven, que empujan sobre un riel, pero este era con unas llanticas de caucho, y bueno, la iban empujando, ahí iba montada la cámara a ras de piso, iba el camarógrafo y iban haciendo el seguimiento del niño manejando el triciclo. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas, muchachos? Daniela levantó. Bueno, Daniela levantó la mano. Ya, permíteme un momento, Jorge. Señor, la cámara ratón
Perdón, ¿la cámara qué? Ratón. Cámara ratón. Sí, que había, ahora que usted habló del Dolly, me acordé que en alguna parte todo lo que uno lee había escuchado de la cámara ratón. Y Yo he Reinaldo escuchado en de estos la días cámara habló, gallina. y en Reinaldo en estos días también hablaba de la cámara gallina. Entonces tengo la confusión de ese concepto y por eso le estoy preguntando. También he escuchado que según las diferentes literaturas, o sea, en México le dicen de una forma, en Argentina le dicen de otra, pero entonces por eso le estoy preguntando, porque sé que según el país cambia el nombre del concepto. Bueno, te soy sincero, no había escuchado cámara ratón, sí cámara gallina. Había escuchado cámara gallina. Inclusive, vi en estos días una cámara pez también. Pero no, si hay alguien que tiene concepto base de lo que es la cámara ratón, podría mencionar aquí en qué consiste, muchachos. ¿Alguien que haya leído algo? Yo, por ejemplo, lo de la cámara gallina era como una segunda cámara Sí, que utilizaban al momento de momentos de escenas de dobles. Entonces, ¿qué hacían? La cámara principal estaba fija, pero la cámara que le iba a golpear o que la que se iba a caer o algo así era como que la que cogía la escena así como tal de la caída. O sea, sí. el momento de darte el sopotazo, era esa cámara la que recuperaba y le daba más ambiente, o más, no más ambiente, sino como más riqueza a la caída, por así decirlo, en cuanto al plano, ¿no? Bueno, la cámara ratón no tengo, como les digo, no tengo un concepto claro, pero creería yo que es esa cámara que se utiliza eh, a ras de piso también para hacer tomas. Por ejemplo, las tomas que se realizan a través de carros de alta velocidad, donde se utilizan cámaras pequeñas, ¿verdad? Son cámaras ubicadas puntualmente en ciertos puntos para hacer tomas que posiblemente no, eh, no se pueden tomar con una cámara mucho más grande o mucho más costosa. Entonces son cámaras relativamente pequeñas que hacen Sí, el son trabajo pequeñas. a ras de piso, ¿verdad? Con la misma calidad, pero que me van a ayudar, lógicamente, a el proceso de esa toma. Cuando Yo hay le, tomas muy riesgosas, las cámaras ratones las ubican en puntos clave y en puntos específicos. Por ejemplo, hay la gente de Red Bull, de los juegos extremos, ¿se acuerdan? ajá. Ubicaban cámaras ratones en puntos donde posiblemente por allí pasaba la patineta, la bicicleta, los patines, ¿verdad? Y era una perspectiva diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Y por eso es más o menos que es así, que me imagino yo, que se llama cámara ratón, porque está ubicado, ¿verdad? Ustedes saben que el ratón se ubica en un punto de una esquina, de una casa o en algún punto ciego, o el punto, perdón, en algún punto de perspectiva donde puede ver todo lo que está a su alrededor. La gallina, bueno, la cámara gallina ya mencionaste, pero hay algo interesante. Creo que la cámara gallina me imagino una gallina con una GoPro en la espalda. En la cabeza. Pero fíjense que Es brutal. de allí sale, del movimiento de la gallina, del cuello, salen estos gimbal. De allí. Eso iba a decir, que la gallina, a pesar que tú la muevas, siempre Claro, mantiene como eso. que Sí. la vista El fija. cuello quieto, o sea, tú le mueves el cuerpo a la gallina, para derecha, izquierda, arriba, abajo, y el cuello de la gallina queda quieto, literal, quietecito. Yo les voy a recomendar una serie en Netflix que se llama That Made Us. O sea, como que las películas que nos hicieron crecer o que vieron crecer. Sí, Y ya sé cuál es. hablan de la producción de Mi Pobre Angelito.
Sí. Y el director de fotografía habla de la cámara gallina, que es de ahí donde yo la saco. Y el hombre explica todo, o sea, la función, como esa segunda cámara, o sea, esa segunda cámara era la que literalmente salvó la producción de la película porque los dobles se tenían que tirar. Entonces, No, por eso él fue una se, cámara nueva que, digamos, como que era más pequeña, más liviana. sí, Entonces, pues, exacto, más hicieron hacer liviana, más como que pequeña. grabar en mano, por decirlo así, pero era más liviana y permitió tener Exacto. Él esas decía tomas que más cerca. esa cámara la tiró, hay una escena que La el, tiran este, por el ducto del aire. por, Sí. por un ducto de basura, el man la tira, literal. Entonces, era como que ese recurso de la segunda cámara, que como le estaba diciendo, que le da como un poquito más de riqueza al momento de mostrar la escena. Porque, o sea, es muy diferente que te muestren que te cae una plancha a que te muestren como Movimiento que va cayendo la plancha. no, como la cámara subjetiva de la plancha, ¿sí me Exacto, entiendes? por eso, o sea, que Que va te cayendo. caiga. Sí, así es. Entonces, ese era como un segundo recurso que utilizaba él, y él de hecho decía que él tenía miedo con esa cámara porque no sabía cómo utilizarla, dónde ponerla, hasta que le empezó a coger confianza, Claro. saberla en qué puntos coger, ponerlas, cómo ¿En qué ponerla, momento por qué. utilizarla como tal? Sí, exacto. Sí. Esa no debió llamarse cámara gallina, sino cámara conejillo de Indias, porque en realidad cogían esa pobre cámara y la tiraban por allá y pon ahí un pocotón de almohadas ahí en el basurero, pila, que ahí va la cámara. ¡Ey, ojo, pila, ahí va! Ahí va. Tiraban allá la cámara. Imagino que la habrán usado también para el carrito control remoto, me imagino. Sí, 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 la sí, utilizaron para sí, muchas cosas. sí, para varias cosas. Sí, esas cámaras las utilizan básicamente para eso. Doña Daniela, ¿alguna otra duda sobre la cámara ratón, que son las que se utilizan en puntos específicos para hacer tomas que la cámara, por lo general, la cámara grande no pudiese realizar? No, no, o sea, mi pregunta ahora es si Sí. además de esa exoticidad de la cámara ratón o de la cámara gallina, ¿qué otros inventos raros tendrán en la necesidad del oficio la, 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 la gente de la producción? O sea, Como te porque es digo, que la imaginación da para todo. sí. ¿Y sabes qué vi? Por eso les digo, lo último que vi fue que le colocaron a un pescado como una GoPro, pero chiquitita. Se la amarraron no, o sea, esto es una locura, de verdad. Sí, hoy en día la A tecnología permite tener unas a cosas. una serpiente en el cuerpo, detrás de la cabeza, le colocaron también algo parecido, una pequeña cámara, y entonces, no, de verdad, la tecnología, muchachos, ha What? sobrepasado fronteras. Creo que ya no hay nada que nos asombre, ¿verdad? Eh, recuerden que también uno de los primeros animales que sirvió antes de que llegaran los drones era la cámara halcón, ¿se acuerdan? Sí, algo. A un halcón le colocaban en su cabecita una camarita, ¿verdad? Se la amarraban, estos halcones que son entrenados, y de hecho, Animal Planet tiene muchos programas precisamente de cómo cazaba un halcón de estos, y creo que se llamaba Ojo de Halcón, la serie, donde tú tenías la visual del halcón como tal y se veía perfectamente cómo cazaba el animal. Entonces, de aquí en adelante, Daniela, creo que no hay nada así como para asombrarse. Creo que la tecnología ha avanzado muchísimo, sobre todo en tamaños de cámaras, tipos de cámaras, que ya, pues, lógicamente el esquema se rompe. Ya hay, como les digo, hasta peces, cámara pez, un pez con una cámara literal arriba de su cuello, de la cabeza. Eh, y fue lo último que en estos días precisamente vi, dije, qué locura. O sea, hasta dónde podemos llegar nosotros pero es precisamente eso, es mirar la perspectiva de esos animales, la visual de ellos, cómo sería debajo del agua, cómo sería si posiblemente, entre comillas, fuéramos un pez, ¿verdad? Eso es lo que, o una serpiente.
en el otro caso que vi también, vi una serpiente como una GoPro pequeñita y iba la serpiente y ahí van con ella ahí, haciéndole el seguimiento, como caza, como come, en fin, muchas cosas. Bueno, esto, muchachos, la idea del uso de los planos, el uso de los manejos, ¿verdad? De los distintos planos que nosotros utilizamos. La idea era pues recordar esos planos, recordar algunos tiros de angulación, tiros de cámara. Recuerden que los tiros de cámara también hacen parte del proceso y del contexto a la hora de grabar. Y lógicamente en el rodaje o el uso de estos planos en el rodaje, ya sabemos que la perspectiva física visual de los personajes, objetos y elementos son tal cual como se captan desde la cámara, desde la perspectiva, desde el encuadro, desde el cuadro o encuadre, desde cada corte que implica un todo de esa imagen final que nosotros queremos. Entonces, el uso también de los planos en mi rodaje, lógicamente debo saber utilizar y debo utilizar un plan de rodaje también. Eso también les quería mencionar, porque no solamente es tener claro los planos, los ángulos, los tiros de cámara, debemos hacer un plan de rodaje, porque siempre, lógicamente, somos quienes tenemos en nuestra cabeza el proyecto como tal, pero siempre es recomendable. A veces hay proyectos en los que sí podemos llegar a improvisar y lógicamente nos pueden salir las cosas bien, pero debemos tener un plan de rodaje para que lógicamente ese trabajo que vamos a realizar lleve un plan, tenga una cabeza y una cola. Muchachos, siempre es indispensable un plan de rodaje en cualquier producción. Entonces debemos tenerlo por escrito, por lo general, para estar pues acorde a nuestra idea principal. Que de allí se desprendan otros planos, otros tiros de cámara, lógicamente el orden cronológico de cómo quieres tú que vaya esa grabación, ¿verdad? Que es lo ideal, ese orden cronológico de la historia, grabarlo es siempre lo ideal. Entonces, siempre, lógicamente, mantener ese plan de rodaje dentro del contexto de nuestro guión literario, de nuestro guión a rodar, debemos lógicamente manejar la temática del plan, desglosar lógicamente los guiones previamente para utilizarlos dentro del orden del rodaje, muchachos. Es importante a la hora de manejar todo lo que es la planimetría. Bien, estábamos en los ángulos de cámara. Bueno, vamos a hablar, bueno, ya hablé un poquitico también de la parte de el plan de rodaje, ¿verdad? Hay que hacer un desglose de guiones, organizar el rodaje y los aspectos que el plan de rodaje, lógicamente, debe tener una serie de lineamientos, ¿verdad? Escena, interior, exterior, en fin, todo lo que compete a la grabación como tal. Para yo tenerlo claro y decir, mira, no, es que esta escena es en la noche, pues lógicamente no puedo grabarla en el día. O si quiero grabarla en el día, voy a falsear el día, ¿verdad? Falseo el día en postproducción, pero voy a buscar un sitio que me ayude un poquito a difuminar esa luz. Bien, fuera de foco, vamos a hablar, estábamos hablando de planos, vamos a hablar un poquito de lo que es estar fuera de foco, muchachos. ¿Quién me dice algo sobre estar fuera de foco? A ver, ¿qué creen ustedes? Los que no han hablado, a ver. Don Richard. ¿Quién me habló por ahí? Kevin. Bueno, don Kevin, dígame.
fuera de Bueno, foco. tengo entendido que son aquellos sucesos o acciones que ocurren en un plano que no están en la parte enfocada. Ujú. Ok. Eso. Ok, ¿quién más? Yo lo interpretaría también hasta que está fuera de plano, fuera del encuadre. Entonces sí, Por ahí vas. cuando está fuera, exacto, si fuera del foco, obviamente, pero que tiene una imagen, se ve una imagen borrosa, no se ve claramente. Perfecto. Muy bien, ¿quién me habló por ahí? María María Alejandra. Alejandra. Esa es la terminología. La terminología es más que todo de qué. Cuando estoy fuera de foco, es un término de qué. ¿Del cuerpo de la cámara? Del lente. Entonces el lente hace parte de qué? De la cámara. De la cámara. De la óptica. Bueno, sí, de la óptica. Es más que todo un término de la óptica, porque es que básicamente el lente es el que te da a ti, ¿verdad? El objeto, cuando tú lo colocas en tu lente, en el visor, cuando estás viendo en el visor y está fuera de foco, tú haces movimientos, ¿verdad? Para ajustar la óptica interna y que quede que una imagen, lógicamente, nítida. Profe, ¿usted está compartiendo algo? Ah, no, perdón. ya le pongo. Pensé que estaba compartiendo y creo que es más, creo que me salí de la pantalla de compartir. Ya aquí está. Aquí. ¿Ya ven? Está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Bueno, aquí está. El fuera de foco es un término de óptica. Cuando un objeto está fuera de foco, su imagen se ve borrosa, ¿verdad? Entonces, esto puede darse tanto en una fotografía como en la visión humana. En la visión humana, ¿cómo se da el fuera de foco, muchachos? Usted se coloca una mano enfrente, una mano enfrente y se pone a ver la mano, se desenfoca en fondo enseguida. ¿Seguro? Sí, tienes razón. Así se hace el desenfoque. Sí, o sea, hagan el ejercicio con el dedo. Lo estoy haciendo, en serio. Con la mano completa, mejor dicho, y tú te pones a ver la mano y tú el fondo se desenfoca si ves la mano, y si ves el fondo, la mano se desenfoca. Pero, lógicamente, aquí me dice algo. Si hay un problema interno, ¿verdad? Como la miopía, este significado no es un modismo argentino, sino que es un común de todas las variables del castellano, la miopía. Entonces, sabiendo el significado original de la expresión, interpretarlo dentro del contexto de la canción, ya no depende del idioma, sino una posible interpretación literal. Bien, esto del fuera de foco como tal hace parte también del contexto cuando usted tiene una cámara de video y la cámara, lógicamente, ¿qué hago yo con la cámara de video para que no se me desenfoque a la hora de yo llevar y traer el zoom, o sea, el movimiento óptico de la cámara? Ojo, no es el movimiento físico, sino óptico. Hay movimiento óptico y hay movimiento físico. Movimiento óptico es el que hacemos a través del zoom interno de la cámara, o sea, un movimiento interno del lente, ¿verdad? De la cámara. Y el físico es el que nosotros, el ejercicio que hicimos en estos días, ¿se acuerdan? Que hacían como especie de un zoom hacia adentro, después salían. Eso es un movimiento de cámara. Entonces, tener en cuenta eso hace parte del proceso que nosotros debemos aprender. Por ejemplo, yo hago un zoom hacia adentro de la persona, por ejemplo, hago un zoom al ojo, ¿verdad? Un plano de detalle, y ese ojo debo darle, lógicamente, el foco, y cuando ya la persona tiene la imagen, pues nítida, no borrosa, se ve nítida la imagen, se ve el ojo bien, limpio, se ve el color perfecto, yo abro el plano. Es la forma más fácil de que no te haga una mala pasada el foco, ¿verdad? Manual de la cámara. Cuando está en automático, lógicamente la cámara hace algunos movimientos que vi dentro del contexto de los trabajos que me entregaron, que se desenfocaban y se enfocaban rápidamente.
Entonces, manejar el foco automático también es indispensable. También es, lógicamente, tenerlo controlado. ¿Qué me ayuda a mí a que no se desenfoque? ¿Por qué, o por qué se desenfoca a veces? Uno, un movimiento brusco de la cámara de mi celular. Si yo hago un movimiento brusco, ¿verdad? Es posible que mi cámara se desenfoque en automático. Ojo, si yo hago un movimiento, si yo hago un movimiento brusco, si hay un cambio en la temperatura, es posible que también ese fuera de foco vaya allí a interrumpirme el proceso de grabación. Entonces son muchos factores que inciden a la hora de que usted, lógicamente, quede fuera de foco. Bien, la perspectiva. Bueno, preguntas hasta aquí, muchachos, yo voy dándole, pero no he dicho si voy bien, ¿verdad? No, hasta ahora todo claro, ¿sí? Igual voy a dejarles estas yo agregará. Estas presentaciones se las voy a pasar por WhatsApp y se las dejo ahí en Eva también, ¿ok? Yo iba a agregar algo, profe. Yo no sé si usted me dirá si estoy en lo cierto, Por ejemplo, en las cámaras reflex, las que estamos utilizando nosotros de video, hay momentos en que el foco como tal no te acepta enfocar porque en sí de pronto lo que estás enfocando es muy plano. Sí. Entonces, ¿qué hace? Si tú no tienes como una rugosidad, como una, ¿cómo se llama esto? Una textura. De lo que estás, si una textura de lo que estás enfocando, la cámara no te enfoca en automático. Pero ponla en manual. No, claro, obviamente uno la coloca. Yo, por ejemplo, siempre la trato de manejar en manual porque el automático es como muy, o sea, es muy incierto. Es como que lo que la cámara va a hacer, más no lo que uno quiere. El automático es incierto, por eso es que los lentes para cine todos son manuales prácticamente. No, o sea, sí. Es más, yo siempre digo, mejor utilicen la cámara, el lente manual que en automático, porque en automático es como que a la suerte, a menos que sea un plano fijo, que ya tú sepas que va a estar ahí, que no se va a mover, exacto, que ya tú estás enfocado ahí y eso no se va a mover, no vas a mover la cámara y tampoco se va a mover el personaje ni nada de lo que estás utilizando. Ni nada, exactamente, así es, tal cual. Miren, hay un ejercicio clave, en serio, muchachos, que usted puede aprender a diferenciar de cómo enfocar. Búsquese una camisa de esas de cuadritos chiquiticos, de esos cuadritos chiquiticos. Y ahí es donde usted va a aprender a diferenciar lo que es un enfoque. Ojo, esto, lógicamente, en el encuadre, cuando vaya a encuadrar a la persona, va a cambiar esos cuadros, a usted le van a hacer un desenfoque. Y usted va a decir, pero ¿por qué si ya yo enfoqué y aquí se me ve desenfocado? ¿Quién me responde esa pregunta? Porque sobre todo en las camisetas de cuadros pequeños, cuando usted va a hacer la toma, se ve diferente a la textura de la piel de la persona. Yo lo que he visto en televisión es que las camisas de cuadro de raya hacen como una especie de movimiento, como un barrido. Pero más que todo es en video, no en... En video. Estamos hablando de video. Cuando usted coge y enfocas la camiseta cerquita, haces el foco, tú la camiseta la ves normal. Pero cuando tú abres y quieres tomar a la persona, la camiseta en la cámara tiende a verse inclusive borrosa, inclusive pareciera que tomaran vida esos cuadritos y se movieran. Se mueven, hacen como un barrido. Hacen como una ilusión óptica, ¿no? Algo más o menos así. Si uno mueve, obviamente, es por el cambio, o sea, porque lo que pasa es que uno hace el zoom y uno enfoca sobre el zoom y enfocas. Y al momento de echarte para atrás...
Ya eso es por un proceso dentro de la cámara, que no, No, eso lo no. explicaron una vez en una clase que yo vi, pero no recuerdo exactamente por qué, Sí, pero... o sea, Ajá. hace eso. Es algo mecánico dentro de la cámara que hace que se vea así, Al momento de que tú no es por echar foco. para atrás, o sea, al momento de echar para atrás y el momento y Una el pregunta. personaje se mueve, se ve como si estuviera desenfocado. ¿Por qué? Porque da esa ilusión de que se está moviendo. Si son cuadros pequeños, obviamente. Sí. Es más, yo no sé si ustedes han visto que hay como hay por ahí un video de un tiranosaurio Rex que está pintado sobre una hoja y le van pasando trabajo por encima y da como la sensación de que se está moviendo. Y es que la hoja se está moviendo y es casi como lo mismo, ¿no? Sí. Pero es eso. No. Una ilusión óptica. Es esto, la perspectiva. Es la temática que voy a tocar ahora precisamente. Y también otra cosa. Recuerden que las cámaras trabajan ¿por qué? Por cuadros, ¿verdad? Por cuadros, fotogramas, ¿verdad? Pero la cámara de video trabaja por líneas, muchachos. Líneas de cuadros, líneas, ¿verdad? Entonces, es diferente. Inclusive, muchas veces, tú te das cuenta, ¿verdad? Que tú dices, pero ven acá, entonces me voy al histograma y digo, pero los blancos están bien nivelados, los medios tonos están bien nivelados, los negros están, pero ¿qué pasa? Entonces es más que todo de perspectiva y de cómo funciona la cámara también, ¿verdad? Entonces, influye la distancia focal, ¿verdad? El campo de la visión, influye la perspectiva, lógicamente, de esto que estamos viendo. Miren, precisamente les coloqué el ejemplo de la cámara, de la camiseta o del suéter de cuadros, porque me ha pasado muchas veces. Y muchachos, parece mentira. Usted graba y así queda, como especie de una ilusión óptica. Ahí tú la ves todo el tiempo. O sea, no es que tú la percibas a través de la cámara o del visor o de la pantalla. Así queda grabado. Pero es eso, es la perspectiva y de cómo se trabaja, ¿verdad? Entonces, dentro del proceso, la perspectiva que es, a ver, de los que ya están acá y estamos hablando de la temática, que hace parte de un punto de vista. Exactamente. La perspectiva es una distancia focal que trabajamos a través del punto de vista. Ojo, aquí influye también muchísimo el milimetraje de la posición de la cámara. En cuanto ¿cuánto espacio tenemos? Primero, cámara, personaje, fondo, ¿verdad? Cámara. Profesor, una pregunta. Sí. Pero la distancia focal también varía dependiendo de qué tanto zoom se le dé o qué tanto... El tipo de lente también, claro. Ajá. Oye, lógico, eso está claro. La perspectiva viene trabajándose con la distancia focal, el tipo de lente, ¿verdad? La distancia entre, primero, la cámara al personaje y el personaje a su trasfondo. Acuérdense que hay cámaras donde usted necesita alejarse suficiente para poder manejar el fondo o un desenfoque en el trasfondo de esa persona. Entonces, te vas a la persona, haces zoom a la cara o al personaje, haces el zoom, y cuando tú le das foco a ese personaje, el fondo va a quedar totalmente difuminado, ¿verdad? Va a quedar lógicamente, pero eso depende de la distancia que tengamos nosotros entre el personaje, la cámara y el fondo. Eso hace parte de la perspectiva de la cámara, posición de la cámara, posición del personaje y, lógicamente, posición personaje trasfondo, básicamente. Así que se juega, por decirlo así, con la perspectiva. Miren, aquí hay unas fotos
¿verdad? Aquí hay unas fotos, dice la perspectiva, el efecto es como si el fondo se acercara, y lo podemos ver también en esta foto de flores, que han sido tomadas de distintas distancias de la flor, haciendo que ocupe lo mismo en la foto, y modificando solo la distancia focal. Fíjate cómo el campo de visión se reduce y el fondo parece acercarse. Miren la foto a 28, a 50, a 80, y ya va el fondo va aumentando como tal, a 200 y a 300, y es la misma foto. Miren el fondo de cada una de las fotos. Miren, Profundidad de campo. y dice, sí, la profundidad, y dice, la foto de 28 se tomó a 35 centímetros de la flor, mientras que la de 300 se tomó, lógicamente, a muchos metros más. Entonces, esto es lo que hace parte de la perspectiva de la cámara. Es la misma foto, la misma flor, pero dependiendo del campo de visual de la cámara y el objeto o objetivo a tomar la foto. Bien, preguntas allí para pasar a lo que es el encuadre como tal. Todo claro. Listo, bien. Encuadre, a ver, ¿qué es el encuadre o cuadro? Ya lo medio mencionamos por acá. El encuadre es como el marco, o sea, todo lo que está dentro del encuadre. Sí, Como sí. o sea, en pocas palabras, el rectángulo o sea, que se ve en el visor o en el display de la cámara. Todo lo que está dentro de ahí es lo que está dentro del encuadre, es el encuadre. Eso, tú lo has dicho. Delimitar qué entra y qué no entra en la imagen que estamos grabando, filmando, o la fotografía que estamos tomando, ¿verdad? Entonces, para definir los encuadres se usan los tipos de plano, los tamaños, y con estos tamaños de plano delimitamos encuadre o encuadres, que contendrán, lógicamente, un plano. El plano que usted escoja, plano de detalle, ¿verdad? Plano medio, plano 3/4, plano americano, plano general, plano beauty, que por ahí estaban mencionando por ahí un plano beauty. Y eso es básicamente lo que es el encuadre de la cámara. Bien. Hay tres formas, básicamente, de encuadrar, ¿verdad? Primero, se planea con anticipación el encuadre para, una vez decididos todos los elementos, incluirlos en la fotografía o en el video y ajustar los parámetros de la cámara para esa misma toma o ese mismo video. Segundo, componentes. La fotografía, mientras encuadras, es decir, decides elementos que vas a incluir o no en tus fotografías, en el instante previo a oprimir el disparador. Recuerden que usted siempre, antes de disparar, usted mira, mueve la cámara, le da foco, ¿verdad? Le das un poquito de zoom, ¿verdad? Ese es el componente mientras vas encuadrando. Lo mismo pasa con el video. Tú vas encuadrando, buscas ese encuadre perfecto para poder darle rec a la cámara y decir, este es mi plano, este es el plano que yo quiero. ¿Vale? Bien, tomas la fotografía para luego reencuadrarla en el ordenador. Lógicamente, hacemos lo mismo en edición, tomamos el video, y si tomamos un video de 2K, 6K, lógicamente vamos a poder reencuadrar con tomas de 4, de 8, de 2. Nosotros podemos jugar en edición también con esos reencuadres. Solamente si manejamos esa calidad de video. Bien. Los reencuadres. Bueno, alguien por aquí hablaba de cortar y de reencuadrar. Pues, ¿qué es para ustedes un reencuadre? A ver. Yo, por ejemplo, en video, ¿sí? Lo que he hecho y lo que he aprendido, meterle brujería a la vaina, es que yo grabo a 1920 por 1080
y entonces, sí, papi, es el tuyo. ¿Cómo es que se llama? En edición, yo la secuencia la pongo en 1980 por 720, por 720. 1080 por Así. 720. 1080 Ajá. por 720. 1080 por 720, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento yo ahí tengo, en la cámara como tal, la tengo a full frame. Sí. Y la secuencia está HD. Sí. ¿Qué hago yo? O sea, ¿qué pasa? Que las dimensiones son completamente grandes. ¿Cuál es la más grande? La del video. Exacto. La más pequeña es la secuencia de edición. Entonces, ¿qué me permite a mí hacer eso? Me permite reencuadrar. ¿Qué es reencuadrar? Como que mover la cámara, o sea, por mover el video Mover dentro el de la cuadro secuencia del video. y el cuadro El cuadro del video eso. para posicionarlo y para que de pronto corte o alargue o yo pueda achatar o pueda agrandar el Sí. cuadro y Sí. poner y posicionar cosas que yo quiero en tal punto, en donde yo quiero, si es un tercio, si es en otra parte, en una esquina. O sea, me da como la posibilidad de hacer eso, de jugar eso. Yo lo hago mucho, de hecho. Y me gusta porque no pierde la calidad. O sea, porque tienes 1920 por 1080 y el otro que es menor, 1080 por 720. Entonces, como que tú puedes ahí reencuadrar y hacer muchas cosas. Claro, sí, y de hecho eso es lo que te iba a comentar. Eso te sirve mucho porque tú puedes ajustar, o sea, esta imagen que tú ves ahí, de las dos manos así, puedes hacer, supongamos que tú grabaste fuera, ¿verdad? Donde inclusive se ven las manos, y solo vas a tomar Exacto. este pedacito. Eso te ayuda para eso. Entonces sería ese plano que tienes dentro, el que vas a tomar, y no se te va, por decirlo así, no se te va ni granular, ni te va a perder calidad, ni nada por el estilo, porque estás manejando un rango de Más alto. video, lógicamente, exactamente, el rango de video con que grabaste es uno y el rango con que tú estás editando es otro. Es mucho más bajo con el que con el que grabaste. Entonces te da la posibilidad de hacer eso, ¿vale? Eso es un reencuadre. Aquí tenemos, lógicamente, los encuadres de la cámara. Miren que este es un encuadre fotográfico, 1 a 1. Tenemos un encuadre horizontal, mírenlo, ahí se ve, más común, usado por el formato natural de las cámaras fotográficas y las de video. Encuadre panorámico, miren, este formato se resalta por el aspecto alargado y se asocia completamente a paisajes, ya sean neutrales o urbanos. A mí me gusta muchísimo el panorámico porque siento que abarca mucho más la perspectiva de la visión de cómo sería tu visión. O sea, lo que tú alcanzas y logras ver en un contexto natural. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en este espacio que está aquí, de esta foto, ¿verdad? Mi visión sería algo similar a eso. Mi visión, algo panorámico. Y pues bueno, hay mucha gente que le gusta, otra gente que no le gusta mucho la panorámica, pero siento que aquí abarcan muchos más elementos con los que puedes jugar en la fotografía y en el video también, ¿vale? Bien, encuadre vertical, ya todos lo conocen, miren, este encuadre vertical hace apología a las famosas fotografías que anteriormente se entregaban, ¿verdad? Y que todavía sí, lógicamente, se sigue utilizando tanto el video como la foto de este tipo de encuadre. Dice que se usa en libros, revistas, publicaciones. Yo diría que se usa también todavía en algunos, se usa en algunos sitios, ¿verdad? Este tipo de encuadre. El encuadre vertical lo utilizamos actualmente en los teléfonos celulares. ¿Se acuerdan que usted... En las redes sociales. En redes sociales se maneja mucho el encuadre vertical. Todavía no se ha ido este encuadre, por así decirlo. Tenemos el holandés, que ya lo vimos, mire, que es un encuadre de 45 grados, una inclinación de 45. Dice que nació en el cine alemán, que hoy es muy común encontrarlos en fotoperiodismo. Las fotografías periodísticas hacen precisamente énfasis en este tipo
de encuadres, encuadre holandés. Y bueno, aquí está, aquí tenemos la fotografía original. Este es un reencuadre, este es un reencuadre. Y de esta foto vamos a sacar muchos trazos, ¿verdad? Muchos tramos de películas. Miren que el compañero Jorge nos comentaba ahorita que a través de su edición él podía grabar en un tamaño, pero editar en un tamaño más pequeño para poder tener esa manipulación del video. Nosotros en el video también podemos hacer esto que está aquí. Los cortes que usted ve aquí, los encuadres y reencuadres. Mire, el reencuadre 1 pertenece a este que está aquí. Nosotros en video podemos hacer ese reencuadre en una opción que Premiere nos da para poder sacar ese video así, en ese reencuadre. O sea, yo puedo hacer el corte de la imagen, tal cual como la ven aquí, y puedo exportarla perfectamente. Lo mismo, lógicamente, en la fotografía. Este es un reencuadre 1, este es un reencuadre 2. Miren, ya el 1 pasó, que era este que está aquí, ahora vamos al 2. Este es el reencuadre 2, que también lo puedo hacer en video, ¿verdad? ¿Verdad? Y el reencuadre 3. Vamos a pasar al reencuadre 3. Permítanme, aquí está. No, ¿cuál es? Este, reencuadre 3. Ahí está. Miren, y estos reencuadres me sirven a mí para trabajar perfectamente sin ningún inconveniente, ya sea la fotografía y el video. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos me sirve a mí. Lógicamente, teniendo en cuenta las proporciones que yo quiero dar a conocer o mostrar en su defecto. Bien, muchachos. Hasta aquí la temática del día de hoy. Vimos ángulos de cámara, repasamos un poco de los planos. Esto lo voy a dejar en Eva, pero lo voy a pasar por WhatsApp para que lo tengan allí a la mano. La presentación de esta temática de hoy. Y bueno, no sé si tienen alguna duda en cuanto a lo que hemos visto hasta ahora. Les recuerdo que voy a dejarle toda la información en Eva, en cada una de las temáticas. Les voy a subir allí y se los voy a pasar por WhatsApp. Preguntas, chicos, hasta el momento.